Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, soberano del universo, que nos has adherido a tu Torah. Y te pedimos, Padre Celestial, que sea por medio de tu presencia, de tu hablar en tu Ruach HaKodesh, que seas tú el que nos dé la enseñanza y la reflexión en este Yom Shabbat, para que cada uno de nosotros las guardemos en nuestro corazón, pero las hagamos vida, vida. Y te rogamos que toda palabra o toda enseñanza que provenga de género humano del hombre no se manifieste si solamente sea manifestada la palabra por medio de tu presencia, de tu Ruach HaKodesh, por los méritos, la sangre, las llagas, y el nombre, sobre todo el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias al Eterno y gracias a todos y cada uno de los que están presentes allí en Colombia o en cualquier otra parte, aquí en México. Gracias por esta oportunidad, Padre Abacadosh. Y bueno, pues poco tiempo, pero yo extraño mucho estar allí en Colombia. Y bueno, ya tenía un rato que no transmitíamos acá en México, pero bueno, con todo el gozo para ver la séptima Aliyá, que Baruch Hashem ya terminamos este libro de Bereshit con esta parashá de Vayehi. Y bueno, como nosotros sabemos y hemos estado estudiando, Vayehi significa vida, y es en esta parashá en donde comienza hablando de muerte, pero termina hablando también de muerte. Pero bueno, pasemos a la séptima aliyá, la cual la encontramos a partir del último verso en Bereshit, que es el Perek 50. Y vamos a leer el verso que dice, aquí lo tengo, y Joseph dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Elohim ciertamente los cuidará y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a quien, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y bueno, en esta ley encontramos el relato de que Joseph hizo jurar a los hijos de Israel diciendo que Elohim ciertamente los iba a cuidar y que llevarían sus huesos de aquí, de la tierra de Mizraim. Esto es muy interesante porque aquí nosotros podemos ver una acción de emuná dentro de varias acciones y varios aspectos en la vida de Joseph, que se menciona también en el Brit Hadashah, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en donde está escrito, y podemos ver que por la emuná de Joseph, al morir, mencionó el éxodo de los Bnei Israel, de los hijos de Israel, y dio instrucciones acerca de sus huesos. Joseph sabía que el éxodo iba a venir y por eso hizo jurar a los hijos de Israel para que sus huesos fueran sacados de Mizraim, de Egipto, y que fueran puestos en la tierra de Canaán. La emuná sabe que es así. ¿Cómo? Pues porque el Eterno sabemos que es fiel y que sus promesas y él, el Eterno, jamás puede mentir. En él no hay pecado y él no puede estar en presencia de pecado. Y nosotros podemos ver esto también en el libro de Números cuando nos menciona que Elohim no es hombre, no es un hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Esa es la pregunta. Claro, él ha hablado y no lo cumplirá. Por supuesto que lo va a cumplir. Y también podemos ver que en Hebreos 6 también, me parece que es en el capítulo 18, en donde dice que es imposible, entendamos esa palabra, es imposible que Elohim mienta. Entonces, muchas veces, ¿por qué nosotros no creemos en las promesas del Eterno? Si claramente nos está diciendo en estos dos pasajes de la Escritura que mencioné, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y que es imposible, imposible,
va a mentir jamás el Eterno. Y bueno, entonces, continuando con esta liyá, en el libro de Shemot, que ya conocemos y que vamos a comenzar a ver esta semana, después de la Jabdalá, dice en Shemot 13, que Moshe tomó consigo los huesos de Joseph, pues éste había hecho jurar solamente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente los visitará Elohim, y entonces llevarán de aquí mis huesos con ustedes. También esto nos lo va repitiendo. A mí me gusta mucho que tengamos la Torá escrita, porque nosotros podemos verificar estos pasajes, estos versículos. Por ejemplo, en Yehoshua 24 también nos habla que los huesos de Joseph, que los hijos de Israel habían traído de Mitzrayim, fueron sepultados en Shechem, en la parcela de campo que anteriormente Jacob había comprado a los hijos de Hamor, que fue el padre de Shechem, por 100 monedas de plata, y que pasaron a ser posesión de los hijos de Joseph. Aquí nosotros podemos ver algo muy interesante. Por ejemplo, la palabra Shechem también se ha traducido como porción, pero Shechem viene siendo un acróstico de estas tres letras, que la primera palabra es Shafaj o Shafal, que significa terrestre. La segunda palabra es Kohab, que nosotros, de ahí viene la palabra estrella Kohab también, pero Kohab significa estelar. Y por último vemos la palabra Malach, que es la mem, la última mem de la palabra Shechem, que ya sabemos que significa angelical. ¿Por qué mencionamos esto? Porque justamente en Shechem nos está plasmando los niveles de existencia, el terrestre, el celestial y el del Malhut Shamayim, que es el de Malach, el mundo angelical, que así lo llaman. Entonces, Joseph fue devuelto al mismo lugar donde se había desviado alguna vez para buscar a sus hermanos. Según su emuná de Joseph, esto fue hecho, porque muchos años después de su muerte, la tumba de Joseph todavía, hasta el día de hoy, está puesta como un testimonio muy poderoso. Por eso es que me comentaba, por ejemplo, Katy hace un momento, algo que yo no sabía, que realmente cuando han llegado a pasar por ahí musulmanes o palestinos, han ido a hacer cosas sucias a la tumba de Joseph. Pero bueno, hay algo que yo hace tiempo leí y yo lo creo. Hay ocasiones que no me gusta a mí mucho meterme en los midrashim, pero sí son importantes. ¿Por qué? Porque hay, a nosotros se nos dio como pueblo tanto la Torah oral como la Torah escrita. Pero hablando de los midrashim, del midrash, que viene de la raíz drash, que significa investigar, nosotros debemos de tener esa comunión constante siempre con el Ruach HaKodesh y pedirle la revelación, porque hay muchos midrashim que son mentira, así de simple, son mentira. Pero hay un midrash que a mí me inquieta. Yo quiero compartírselos. Nosotros sabemos por medio de los escritos históricos que cuando cruzaron el Yam Suf, el pueblo hebreo, el primer personaje que cruzó, que dio ese paso de emuná, fue Naxón. Naxón. Y justamente Naxón se dice que fue el hombre más rico que hubo en la tierra prometida, bueno, después de cruzar el Yamsuf. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la Torah que habla que cuando el mar se cerró y murieron los egipcios, juntamente con Paro, las riquezas que tenían los egipcios, sabemos que ellos utilizaban collares de oro, pulseras de oro, piedras preciosas y todo, el Eterno hizo que flotaran y que llegaran hasta la otra orilla del mar, a donde ya habían llegado los hebreos. Y esto nos da algo muy importante en nuestras vidas, en mi vida personal, en la vida personal tuya y de todos aquellos que queremos hacer vida a la palabra. ¿Quién cree que fue el hombre más rico? Pues Naxón. ¿Por qué?
porque fue el primero en dar el paso de Emuná. Cuando nosotros obedecemos, porque hay un dicho, no sé si se conozca en otras partes, que la obediencia tardía es tomada como desobediencia. Al cruzar Naxón obedece, y ¿cuál fue la recompensa? Pues hallar todos los tesoros de los egipcios y tomar gran parte de ello, y pues tener esas riquezas que el Eterno le dio. Pero yo les comento esto porque en el Midrash comenta que esto, pero que aún más importante por el cual se abrió el Yam Suf, fue porque llevaban justamente los huesos de Yosef Hasadik, del justo Yosef. ¿Por qué yo creo esto? Yo se los quiero compartir. Porque nosotros sabemos que un justo es aquel que hace las cosas de la manera correcta, en el momento correcto y de la forma correcta. Y esto es algo grato, muy grato delante del Eterno. Y cuando nosotros hacemos esto, accionamos cosas espirituales positivas e increíbles que muchas veces nuestros ojos no lo vieron. Entonces, hay parte de eso que yo les quería compartir que se me hace muy interesante en esta aliyah. Entonces, características que tenía Joseph es que era generoso y que era un hombre piadoso. Y nosotros lo podemos ver cuando relata y les dice, ustedes mis hermanos no me vendieron aquí, más bien ese fue un plan del Eterno para salvar a nuestra gente, poniéndome en una posición de salvarlos en un futuro a todos ustedes. Y esto es generoso, muy generoso de parte del Eterno hacia ustedes, mis hermanos. Y es piadoso el ver la mano de Elohim y que ustedes lo entiendan al estar ustedes aquí y al salvar a toda nuestra gente. Nosotros tenemos el beneficio de ver el cuadro tan grande que pasó Joseph gracias a que tenemos esta bendita Torah. Por eso es muy importante que este manual de vida, conforme al diseño que nosotros fuimos creados por el Eterno, siempre esté en nuestra mente, como dice la palabra en Yehoshua, de día, de tarde y de noche, siempre meditando de él, nunca separarlo de nosotros. Entonces, muchos años estuvieron en Mizrayim, el pueblo del Eterno. Hubo crecimiento masivo, ciertamente. Estuvo paro, estuvo la esclavitud, hubo en Misraín sufrimiento, pero finalmente también una redención. Y entonces, en el descenso a Egipto que tuvo el pueblo, era realmente un plan del Eterno, pero no solamente era un plan para salvar en un futuro a la familia de Joseph y bueno, y toda la parentela, sino que en ese gran plan hubo algo dramático que termina y terminó con el éxodo de Egipto. Sin darse cuenta, Joseph realmente fue la causa del descenso del pueblo hebreo a Mizrayim. Él pensó que era el plan de Elohim para salvar a la familia. Pero qué interesante es esto, porque en realidad es el plan de Elohim de establecer a todo el pueblo hebreo en Egipto para que creciéramos como una gran nación. Y entonces así poder redimir a todo el pueblo hebreo de un lugar de una vez y por todas. Entonces, Joseph realmente sabía ciertas cosas, pero no todo lo que podía venir. Pero el día de hoy, nosotros, amados, sí lo sabemos. Lo sabemos gracias a que nosotros hemos puesto nuestra emuná en Yeshua HaMashiach y en la bendita Torah, que es Yeshua, la Torah viviente. Entonces, el justo Joseph Hasadik, ve sus fortunas como la mano de Elohim, preguntándose, ¿cuál es el plan de Elohim? Salvar al pueblo, salvar a mi pueblo de la hambruna, pero en ese momento la hambruna ya tenía rato también que había terminado. Por eso, entonces, ¿qué nos enseña esto? Pues que nosotros debemos
de depositar nuestra confianza en el Eterno y vivir bajo su gobernación. Nosotros podemos estar en este sistema del mundo, pero si realmente no creemos en el Eterno, ¿qué nos dice Proverbios? Maldito sea aquel que confíe en el hombre. Y se está refiriendo bastante al sistema que ha establecido aquí en el hombre cuando el hombre no conoce Torah o simplemente no la quiere conocer y mucho menos ejecutar, y entonces empieza a ser el Dios de su propio universo y empieza a crear sus propios mandamientos, como muchos que ya conocemos absurdos, como la legalización del aborto, como muchas cosas. Si nosotros nos salimos del sistema de este mundo y confiamos en el sistema de la Torah, entonces nosotros no tenemos que preocuparnos de dónde va a venir la Parnasá. No vamos y podemos ver ahorita que no va a suceder con nosotros esa hambruna. Hay un dicho que a mí me gusta mucho porque en esta parasha nosotros podemos ver que nos habla mucho de la unidad, nos habla mucho de la hermandad, nos habla mucho de la unión. Esta frase que dice, el mundo no se está acabando, no se está muriendo por falta de dinero, no es por falta de hambre, de dinero, que hay hambre, que hay peste, que hay enfermedades. No, el mundo se está acabando por falta de amor. Esa es la realidad. Por eso, en esta parasha, vamos a irnos un poquito atrás porque está conectada con la lilla número 6 también. Esta parasha cuando comienza diciendo que Jacob estuvo en Egipto 17 años, hablando de la hambruna que solamente duró 5 años. Y Joseph tenía 39 años cuando su familia llega a Mitzrayim. Y a los 110 años muere Joseph. ¿Ok? Bueno, entonces, inconscientemente, Joseph es el motivo por el cual el pueblo de Israel descendió a Egipto. Fue el plan de Elohim, sí, salvar a su familia y a todo el pueblo hebreo en Misraim para que creciéramos como una gran nación hasta el día de hoy. Hay gente que no les gustan los judíos. La verdad, yo he aprendido mucho del pueblo judío y me gusta su forma de vivir. Me gusta porque conozco hogares judíos y yo quiero tener un hogar judío, pero yo me considero un varón mesiánico, un creyente en Yeshua HaMashiach. Pero el mundo, incluso en el Holocausto, los nazis mismos, los alemanes, dijeron, en verdad esto es un milagro. ¿Y quieren ver un milagro? Nada más volteen a ver un judío. Ahí hay un milagro, porque a que no saben que a los judíos toda la historia, en toda la historia de la humanidad, los han querido exterminar. Y sin embargo, dicen, un poquito en el vulgo, en lenguaje vulgar, dicen, es que los judíos se multiplican como conejos. Cierto, los han querido exterminar, los han expulsado de Inglaterra, de España en la Inquisición, el holocausto nazi, los zares en Rusia, y podemos ver muchos ejemplos, y sin embargo los judíos siguen vivos. ¿Por qué? Por la mano del Eterno. Entonces, es muy importante ver eso el día de hoy y que nosotros fuimos injertados al olivo verdadero por medio de Yeshua HaMashiach y podemos hoy ver esta parashá Vallejí que nos está diciendo a nosotros esa promesa, nuevamente el Eterno, pero ya cumplida. Somos una gran nación. Somos una gran nación. Y bueno, nosotros podemos ver que Joseph muere a los 110 años en un lugar que se llamó Galut, pero que él deseó ser enterrado en Kenan, la tierra prometida a los patriarcas, a nuestros patriarcas. Entonces, no puede admitir que su cuerpo descanse en un país impuro como lo era Misrayim. Y esto es muy bueno, muy importante, porque realmente una persona que muere, y más tratándose de un justo, necesita la gente que está viva hacerle honores. Es por eso que nosotros asistimos a un funeral. Ya al entierro, en el sepelio, cuando se entierra bajo tierra y todo, pues nos dicen algunas alajot que tenemos que ir, pero solamente los familiares directos.
porque nosotros, dice la Torah, que no podemos andar donde hay mortandad. Por eso, los familiares directos debemos de ir, pero y después, pues, purificarnos por medio del Tevilá. Pero, pero, realmente, nosotros sí tenemos que estar tanto amigos como familiares. Yo lo veo de esta manera, cuando una persona se está velando. ¿Por qué? Porque fue una persona que conocimos, fue una persona que vivió, y ahorita estamos hablando de justos como Joseph, cuando menciona que él no podía descansar en una tierra impura. Entonces, fue algo por lo cual le hizo jurar a los hijos de Israel que después, porque él sabía que iba a llegar un libertador y que iba a salir el pueblo de ahí después de ser esclavizado, que llevaran sus huesos a la tierra prometida. Entonces, las últimas palabras de Joseph fueron la expresión de sus sentimientos hacia su tierra, hacia su pueblo, los dos principios fundamentales de su existencia, que fueron estos. Y esto es algo de lo que nosotros hemos platicado aquí en casa, lo he platicado con la Morayona, de esa construcción de identidad, una verdadera identidad que nosotros debemos de tener como lo tuvo Joseph, como lo tuvo Joseph siempre, a pesar de haber estado tantos años en Egipto esclavizado y después puesto como virrey de Misraim, pero él jamás perdió su emuná ni perdió su identidad. Entonces, es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Entonces, Misraim también vemos que era un núcleo de lo que se llama la ciencia oculta, un lugar donde había hechicería, oscurantismo, y a la vez era la máxima potencia cultural y política del mundo conocido. Y en él se debatían las familias de Israel. Imagínense qué tremendo. Por ejemplo, nosotros estamos en un país, por ejemplo, yo personalmente estoy viviendo en un lugar en donde hay demasiada hechicería. Y estoy hablando no tanto del país ni del estado. Sabemos que es un país, México, donde se celebra a la muerte. Pero yo ahorita estoy hablando de mi barrio en el cual quizá vivan alrededor de 1,000 personas. Y un lugar en donde sabemos que una vecina aquí saliendo a la izquierda practica el ocultismo, después a la derecha hay otra que también practica hechicería, y vemos que los días martes, como los días viernes, que son días de rituales satánicos, ocultistas, oscuros, perdón, pues nos ha tocado ver todos esos fetiches abajo en las esquinas, en puntos estratégicos que ellos saben y que les son, pues que son practicados por ellos, ¿no? Y nosotros, sin embargo, vivimos Torah. Y cuando tú vives Torah, cuando tú en tu casa tienes la mezuzá, que es un simbolismo de que el Eterno es el que reina en este hogar, es un lugar de luz y que el cual ya no te va a interesar si al lado hacen brujería y del otro lado hacen sacrificios y todo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que sucedió con Joseph. Estar en un país en el cual era el líder, la potencia mundial y donde conocían muchas ciencias ocultas y todo, él jamás perdió su identidad y jamás perdió su emuna. Y bueno, pues hablando un poquito de esta aliyá y a mí me gusta mucho conectarla con la Haftará, y podemos ver en la Haftará cómo en esta parashá estudiamos la última voluntad y el testamento de Jacob Avinu. La Haftará trata de las últimas palabras también que hizo David Hamelech. David le encomienda, nos dice la palabra, a su hijo, cuando tenía 12 años, Shlomo, que actúe como un hombre de sabiduría y de rectitud, a pesar de esa tierna edad, y que defendía y que tenía que salvaguardar la Torá a los 12 años de edad. Fíjense, qué tremendo. Y le promete que si ha de servir a Hashem en verdad, con todo su corazón y con toda su alma, iba a ser merecedor de que de él descendieran todos los reyes de Israel. La pregunta es,
¿Lo cumplió o no lo cumplió? Ok, entonces, de la misma manera en que Jacob iluminó el sendero que habría de transformar a sus hijos en todo un pueblo, también David Hamelech ilumina el sendero que hará de Shlomo un padre de muchos reyes. Pero sin embargo, familia, existe una sorprendente diferencia entre la escena del lecho de muerte de Jacob Abino y la de David Hamelech, el rey David. Al irse de este mundo, Jacob convocó a sus 12 hijos, mientras que David Hamelech solamente convocó a Shlomo, pues solamente él era su consuelo y el único digno de heredar el que llaman en el judaísmo el linaje davídico. Pero, ¿por qué Jacob repitió sus palabras? Esto es muy importante. Pasando a un verso de la sexta lilla, yo se los quiero comentar. ¿Por qué Jacob repitió sus palabras diciendo primero, reúnanse, para luego decir, júntense, siendo algo aparentemente redundante? Fijémonos cómo Faro, designó, es muy importante para nosotros. A mí me ha hablado mucho el Eterno sobre la unión, sobre el amor. Hoy tuve el gusto de estar con el grupo de varones en la Keila de Oceana, y ahí justamente yo hablé sobre la unidad, sobre la unión y sobre la hermandad. Cuando Faraón designa vigilantes, vigilantes que eran hebreos dentro del pueblo hebreo para castigar a sus propios hermanos, porque ciertamente Paro eligió vigilantes dentro del pueblo hebreo y no egipcios, que fueron el gran enemigo y los que esclavizaron al pueblo de hebreo, al pueblo de Israel, y quienes los hundió a los que llaman en la Salahot los 49 niveles de impureza. Entonces, los hebreos tenían que estar unidos y eso lo sabía Faro. Si ellos permanecían unidos, no iba a poder someterlos y fácilmente podrían dejar el país de Mizrayim, la tierra de Mizrayim. ¿Por qué? Porque sabía que la unión hace la fuerza, como decimos aquí en México. Me voy a salir un poquito. Por ejemplo, ¿qué sucede en los deportes? En un equipo de fútbol, en un equipo de básquetbol, en un equipo de fútbol americano, nosotros podemos ver que detrás de la playera viene tanto el número del jugador como el nombre del jugador. Y en la parte de adelante viene el logotipo, la bandera, el emblema del equipo con el nombre del equipo. Esto es porque es más importante el equipo que el individualismo. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de que Faro, así como el adversario, sabe que unidos podemos vencer. Por eso puso vigilantes dentro del mismo pueblo para supervisarlos y para que golpearan a sus propios hermanos. Esto es tremendo, porque esto lograba que pelearan entre sí y al hacerlos no hay unión entre ellos. No obstante, esto es increíble, los vigilantes de Israel, de los hebreos, supieron las intenciones de Paro y los egipcios y no deterioraron la hermandad reinante entre ellos. Y el versículo lo afirma cuando dice, y los oficiales fueron golpeados por los supervisores egipcios, castigaban a los vigilantes porque Israel no terminaba con las labores impuestas. Pero ellos, algunos sí lo hicieron y golpearon a sus propios hermanos, pero la mayoría no golpearon a sus hermanos aún corriendo el riesgo de ser ellos mismos golpeados por los egipcios. La generación que abandonó Egipto lo dijo y lo dice en la historia, que lo ocurrido, o que mejor dicho, que no se delataban entre los mismos hebreos y que siempre mantenieron la unión.
Es por eso que parte por la cual fueron esclavizados el pueblo hebreo es por la separación que han tenido entre ellos. Hoy platicábamos, por ejemplo, Aristóteles, un filósofo que tiene un tratado de la amistad, trata la hermandad y la amistad como una virtud y dice algo muy importante. Dice que una persona no puede vivir sin amigos, que es mejor tener un amigo o más amigos que tener todas las riquezas del mundo. Y yo lo estuve analizando y digo, es verdad, porque al no tener amigos, al estar solo y todo, por ejemplo, si yo tengo mucho dinero y me compro un coche deportivo, digo, es una tontería, pero es un ejemplo, me compro un coche deportivo que me cuesta millones de dólares, ¿de a qué me va a servir tenerlo yo solo? ¿A quién voy a pasear con él? ¿O a quién le voy a decir, mira lo que me regaló el Eterno y todo? No, es mucho mejor tener un amigo. Por eso, en esta parasha, cuando vemos la unión y todo, podemos ver, por ejemplo, que la mejor vida que tuvo Jacob, realmente ¿dónde fue? Fue en Egipto. Fue ahí donde vivió con alegría, donde vivió en paz, porque en la Tierra Santa Jacob no alcanzó la paz. Nosotros lo podemos ver en la Torá, pero en Egipto sí, la tierra impura donde sus descendientes sufrían bajo la esclavitud, y es en donde realmente el nivel más elevado de la alegría surge, y lo podemos ver en esta aliyá y en esta parashá. Cuando nosotros vemos o sufrimos la tristeza y la depresión y la transformamos en regocijo, llegamos a unos niveles, wow, súper maravillosos y poderosos. Entonces, realmente nosotros debemos de estar unidos. Y a mí me gusta mucho buscar las palabras en hebreo. La palabra unión en hebreo, hay mucho, conocemos la palabra ejad, que es muy interesante, tiene el mismo valor que Ahabá y que Asmi Bitajón, que quiere decir buena autoestima. Pero hay otra palabra para unidad que es Yadá, pero la palabra correcta y en la cual nosotros podemos ver en estos extractos de la Torah, que se usa, no recuerdo cuántas veces, es la palabra Igud, Igud, que quiere decir unión. Y esta palabra es muy interesante, Igud, porque es similar a la palabra Eged. Yeged también significa unión, pero a que no saben, también significa cooperar, pero más que nada significa vendaje o vendar. Y a mí me gustó mucho ese concepto de que la unión viene siendo una venda con el que tú puedes vendar tus heridas y en el cual tú puedes ser curado, sanado, restaurado y puedes realmente vivir en armonía, como nos lo dice tanto en Proverbios 27:17 como Proverbios 17:17, que muchos lo conocemos del significado de tener un amigo, de ser un amigo y de lo que es la hermandad. Entonces, es por eso que Joseph jamás metió pudiendo tener resentimiento en su corazón hacia su familia, sus hermanos. Sin embargo, por algo los mandó llamar Jacob, por algo los mandó llamar Joseph y todo. ¿Para qué? Para formar esa verdadera unión. El legado más importante se dejó fue el servicio al Eterno y la unión entre nosotros. Por eso nosotros vemos con lo que yo les decía sobre el entierro y sobre los cuerpos. Yo me he dedicado ahorita a orar todos los días con mi madre, a veces mi hermana y todo, por todos esos cuerpos que ahorita se encuentran pues donde están la batalla, donde está la guerra, y los musulmanes, bueno, los enemigos del pueblo del Eterno y del mismo Eterno, pues lo saben y han recogido los cuerpos para que no les sean entregados, porque ellos saben que es una gran misbah tener el cuerpo de un israelita y enterrarlo, porque al polvo tiene que volver, pero también saben
que es muy importante para nosotros darle esos honores a esas personas, más sabiendo que nosotros somos Benei Israel, hijos de Israel, y que allá están peleando también por nosotros. Y nosotros muchas veces somos indolentes y no queremos dolernos o no simplemente no nos interesa lo que se está suscitando allá. Y eso está mal. Yo en esta parashá y ahora con los varones, por eso les hablé de la hermandad y de la amistad y de fortalecer. A ver, ¿dónde está tu tzitzit, tu tzitziyot? ¿Estás leyendo Torah? ¿Estás siguiendo día con día la aliyá y todo? ¿Por qué? Porque realmente lo que pagó y lo que sufrió Mashiach Yeshua debe de valer para ti. Y muchas veces nosotros no valoramos eso. Pero bueno, Manashe y Efraín que nacieron en Misraim también fueron hombres justos y en sus mismos nombres reflejaban y reflejaron las dificultades que padeció Joseph en Misraim y cómo las superó. Manashe fue llamado así debido a que Elohim le hizo a Joseph olvidar las dificultades y Efraín fue llamado así porque hoy me hizo fructificar en la tierra de mis sufrimientos. Manashe entonces corresponde a los que habitan arriba, aquellos justos que buscan las cosas celestiales, aquellos que buscan los niveles más elevados, es decir, pese a su conexión con el mundo como nosotros lo estamos viviendo. Y Efraín aún nos recuerda a Elohim y sabía que siempre se puede encontrar al Eterno en cualquier parte del mundo, a pesar de la guerra, del hambre, del desamor, de las hechicerías y de todas las dificultades que podamos tener. Entonces, la vida de Joseph es muy interesante. A nosotros como varones se nos ha enseñado, ya dentro de toda la vida de Joseph, saliéndome un poquito de la séptima lilla, hay algo que las yeshivot enseñan que es tener los ojos, las características de los ojos y de la mirada de Joseph. Y nosotros podemos entender ahí de lo que pasó con la esposa de Potifar. Pero a pesar de todo, nos relatan las historias judías y la Torah que las mujeres egipcias se subían a las terrazas, a los techos de las casas, en las azoteas, para poder ver cuando Joseph paseaba por las calles de Misraim en su carruaje, porque dicen que era un hombre de gran hermosura. ¿Por qué les comento esto? Porque nosotros como varones debemos de usar los tzitziyot, ¿ok? Porque tzitziyot viene de la raíz mirar, pero yo estaba viendo que el verdadero concepto de tzitzit es atender lo visible, atender lo visible. Es por eso que nos lo han encargado como mitzvah, verlo para no pecar. Y en las yeshivot hacen eso porque Joseph ha sido un sadi que ha logrado frenar sus impulsos, tanto carnales como no dejarse guiar por los placeres del mundo. Y bueno, pues en esta séptima lilla, pues nos ha hablado el Eterno de la Igud, de la unión, de la amistad, de la hermandad, de la encomienda, de nosotros buscar la pureza, aunque vivamos en un mundo de impureza, rodeados de impurezas, y que nosotros realmente debemos de construir esa identidad y pues, si nosotros queremos ver pronto ese milenio, porque queremos que Mashiach regrese otra vez, no debemos de estar separados. Debemos de buscar la unión, ser ese pueblo unido. Y bueno, no sé si alguien quiera agregar algún comentario, sería muy bueno. Uy, no, María, ahorita después de que dejemos de grabar. Bueno, pues por el momento ahorita sería todo. Por mi parte, gracias. ¿No? Shalom, shalom. Shalom.